Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy tu nombre del canal y les doy la bienvenida, como siempre, a su canal favorito de chismecito, noticias del espectáculo y todo lo que nos gusta saber de nuestros famosos. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí hoy. Hoy, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de uno de los galanes turcos más codiciados, que ha conquistado corazones en todo el planeta, Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Vamos a hablar de él, de su vida amorosa, de lo que busca en una mujer y sobre todo, de ese misterio que rodea su soltería. Últimamente han surgido muchísimos rumores, especulaciones y hasta entrevistas que nos han dejado con la boca abierta. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir todo sobre este hombre que nos tiene a todas suspirando. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman el chismecito del bueno y si quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y, además, formaríamos una comunidad increíble. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento. Un actor talentosísimo, guapísimo y con una personalidad arrolladora que lo ha catapultado a la fama internacional. Su papel en las series en Kalkapm, Love is in the Air junto a Hande Erçel lo convirtió en un ícono, y desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Pero más allá de su carrera profesional, lo que realmente nos intriga es su vida personal, especialmente su estado sentimental. Después de su muy publicitada relación con Hande Erçel, una relación que nos tuvo a todos pegados a las pantallas y a las redes sociales, Kerem ha mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Y claro, esto ha desatado un sinfín de especulaciones. ¿Está saliendo con alguien? ¿Está enfocado en su carrera? ¿Es realmente tan difícil conquistar el corazón de este hombre? Todas estas preguntas rondan nuestras cabezas. Últimamente han aparecido varias entrevistas en las que Kerem ha hablado, aunque sea un poquito, sobre lo que busca en una mujer. Y ojo porque sus respuestas son bastante interesantes. Él ha mencionado que valora muchísimo la inteligencia, el sentido del humor y la autenticidad. Busca una persona que sea capaz de mantener conversaciones profundas, que lo haga reír y que no tenga miedo de mostrarse tal como es. Nada de poses ni de máscaras. También ha destacado la importancia de la conexión emocional. Para Kerem, es fundamental encontrar a alguien con quien pueda conectar a un nivel más profundo, alguien que lo entienda, que lo apoye y que comparta sus valores. Una compañera de vida, en el verdadero sentido de la palabra. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Por qué a pesar de todo esto Kerem sigue soltero? O al menos, eso es lo que parece. No se le ha visto públicamente con ninguna pareja y él mismo ha afirmado en varias ocasiones que está disfrutando de su soltería. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque claro, no podemos saber a ciencia cierta lo que realmente está pasando detrás de cámaras. Podría ser que esté saliendo con alguien de manera discreta, lejos de los paparazzi y de la atención mediática. O quizás realmente esté disfrutando de este momento para enfocarse en sí mismo, en su carrera y en sus proyectos personales. Ambas opciones son válidas y respetables. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kerem Bürsin es un hombre muy atractivo y que tiene mucho que ofrecer. Es inteligente, exitoso, divertido y, según sus propias palabras, busca una relación seria y significativa. Entonces, ¿por qué sigue soltero? Una posible explicación podría ser que es muy selectivo. Con la fama y el éxito vienen también muchas personas que se acercan con intenciones poco claras. Quizás Kerem está esperando a encontrar a la persona adecuada, a esa persona que lo ame por quien es y no por lo que representa. Otra teoría, y aquí me voy a poner un poco conspirativa, es que quizás todavía no ha superado del todo su relación con Hande Erçel. Aunque hayan pasado ya varios años desde su ruptura, es posible que aún tenga sentimientos por ella o que simplemente le cueste abrirse a una nueva relación después de haber vivido una historia de amor tan intensa y mediática. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem Bürsin sigue siendo uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo. Y mientras tanto nosotras, sus fans, seguimos soñando con la posibilidad de algún día conquistarlo.
¿Quién sabe? Quizás alguna de nosotras tenga la suerte de cruzarse en su camino y de cumplir todos los requisitos que él busca en una mujer. Nunca se sabe. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Kerem Bürsin y su soltería. Resumiendo, hemos hablado de lo que busca en una mujer, de las posibles razones por las que sigue soltero y, sobre todo, de ese halo de misterio que rodea su vida amorosa. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que Kerem Bürsin sigue soltero? ¿Cuáles creen que son las cualidades más importantes que busca en una mujer? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, mi gente, pero espérense que aún no hemos terminado. Porque este chismecito da para mucho más. Vamos a profundizar en esta fascinante cuestión de Kerem Bürsin y su soltería dorada. Porque, admitámoslo, no es cualquier soltería. Es la soltería de un hombre que lo tiene todo: fama, fortuna, talento y, por supuesto, un físico que hace suspirar a más de una. Así que, ¿por qué sigue en el mercado? Vamos a explorarlo. Primero volvamos a la sombra de Hande Erçel. Sí, la ex que no se olvida. Y no lo digo yo, lo dicen las redes sociales, los rumores y, seamos honestos, una parte de nuestro corazón chipe. La relación de Kerem y Hande fue un torbellino de emociones, un romance que nació en la pantalla y que traspasó la ficción. Todos fuimos testigos de su amor, de sus viajes, de sus momentos más tiernos. Y la ruptura, claro, dolió. Dolió como si fuera la nuestra. Entonces, ¿podría ser que Kerem aún no haya superado del todo esa relación? Es una posibilidad muy real. Las relaciones intensas dejan una marca, un pozo que tarda en desaparecer. Y más aún cuando esa relación ha estado tan expuesta al público. Imagínense la presión, los comentarios, la atención constante. Es normal que después de eso, uno necesite un tiempo para sanar y para reencontrarse consigo mismo. Además, hay que tener en cuenta que Hande Erçel es una mujer increíblemente talentosa y bella. No es fácil compararse con ella. Y quizás Kerem siente que aún no ha encontrado a alguien que pueda igualar esa conexión, esa química que tenía con Hande. Y ojo. No estoy diciendo que Hande sea irreemplazable, pero sí que dejó el listón muy alto. Pero, ojo, no todo es Hande. Kerem Bürsin es mucho más que su ex relación. Es un hombre inteligente, ambicioso y con una visión clara de lo que quiere en la vida. Y quizás en este momento, lo que más le importa es su carrera. Está en un momento de auge, con proyectos internacionales en puerta, con ofertas que no paran de llegar. Es normal que quiera enfocarse en eso, que quiera aprovechar al máximo esta oportunidad. La industria del entretenimiento es muy demandante. Exige tiempo, energía y dedicación. Y quizás Kerem siente que no tiene tiempo para una relación seria. Que no puede comprometerse con alguien cuando tiene tantos proyectos en marcha. Y seamos sinceros, tener una relación a distancia, con los viajes constantes, los rodajes en diferentes países, es muy complicado. Requiere mucha confianza, mucha comunicación y mucha paciencia. Además, Kerem es un hombre muy reservado en lo que respecta a su vida personal. No le gusta exponerse demasiado, no le gusta que los paparazzi invadan su privacidad. Y quizás prefiere mantener su vida amorosa en secreto hasta que esté completamente seguro de que ha encontrado a la persona adecuada. No quiere repetir la experiencia de su relación con Hande, que fue tan mediática y que terminó siendo tan dolorosa. Y aquí entramos en el terreno de lo que Kerem busca en una mujer. Ya hemos hablado de la inteligencia, el sentido del humor y la autenticidad. Pero hay mucho más detrás de esas palabras. Kerem busca una mujer que lo entienda, que lo apoye, que lo admire por lo que es y no por lo que hace. Busca una mujer que sea independiente, que tenga sus propios intereses y que no dependa de él para ser feliz. Busca una mujer que sea aventurera, que le guste viajar,
que le guste explorar nuevas culturas. Una mujer que no le tenga miedo a los desafíos, que esté dispuesta a salir de su zona de confort. Porque la vida de Kerem es un torbellino, un constante cambio de escenarios. Y necesita a alguien que pueda seguirle el ritmo. También busca una mujer que sea empática, que se preocupe por los demás, que tenga conciencia social. Kerem es una persona muy comprometida con causas humanitarias y le gustaría compartir esa pasión con su pareja. Una mujer que no solo se preocupe por su apariencia, sino también por el mundo que la rodea. En definitiva, Kerem busca una mujer completa, una mujer que sea su compañera, su amiga, su confidente y su amante. Una mujer que lo inspire a ser una mejor persona, y que lo ayude a alcanzar sus sueños. Nada fácil, ¿eh? Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué sigue soltero? Quizás la respuesta sea más sencilla de lo que pensamos. Quizás Kerem simplemente no ha encontrado a esa persona especial. Quizás está esperando a que el destino lo sorprenda, a que el amor lo encuentre cuando menos lo espere. Y mientras tanto está disfrutando de su vida, de su carrera y de su soltería. Y seamos honestos, ¿quién puede culparlo? Tiene todo el derecho a ser selectivo, a esperar a encontrar a la persona adecuada. No tiene por qué conformarse con menos de lo que se merece. Es un hombre exitoso, atractivo y con mucho que ofrecer. Y estoy segura de que cuando llegue el momento, encontrará a la mujer que lo haga feliz. Y mientras tanto nosotras, sus fans, seguiremos soñando con la posibilidad de conquistarlo. Seguiremos analizando cada una de sus entrevistas, buscando pistas sobre lo que busca en una mujer. Seguiremos suspirando con cada una de sus fotos y vídeos. Y seguiremos esperando con la esperanza de que algún día, una de nosotras tenga la suerte de cruzarse en su camino. Porque al final, el amor es un misterio. Nunca sabemos cuándo ni dónde lo vamos a encontrar. Y quizás, la clave para conquistar a Kerem Bürsin sea simplemente ser uno mismo, ser auténtico y mostrarle lo mejor de nosotros. ¿Quién sabe? Quizás la próxima gran historia de amor de Kerem esté a la vuelta de la esquina. Así que, mi gente, no pierdan la esperanza. Sigan soñando, sigan creyendo en el amor y sigan apoyando a Kerem Bürsin en cada uno de sus proyectos. Porque él se lo merece. Y ahora sí, mi gente, creo que hemos cubierto todo lo que teníamos que decir sobre Kerem Bürsin y su soltería. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Recuerden que este es solo un punto de vista, una opinión personal basada en lo que hemos visto y leído. La verdad, solo la sabe Kerem. Pero lo importante es que nos hemos divertido, que hemos especulado y que hemos soñado un poquito. Y eso es lo que importa. Porque al final el chismecito es una forma de conectar, de compartir nuestras emociones y de sentirnos parte de una comunidad. Así que gracias por estar aquí, por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado este vídeo y que me dejen sus comentarios. Quiero saber qué opinan ustedes, qué piensan de Kerem Bürsin y qué creen que le depara el futuro. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar con Kerem Bürsin. Cara guiño.